Buenas noches. Hoy vamos a estar con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, que ya está llegando. Hubo muchos controles en la provincia de Buenos Aires. Hubo también controles para salir de la capital hacia la provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar de todo eso y también de la propuesta de él que hizo hoy de extender aún más esta cuarentena estricta que estamos viviendo esta semana. Vamos a estar también con el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Mario Grinman, quien hace poco, Grinman, hizo una desoladora descripción de la situación del comercio y la industria en el país con motivo de los cierres y también de problemas sindicales y de problemas de importación. Pero antes de todo ello vamos a estar con el doctor Conrado Stoll, que es un prestigioso neurólogo que siempre habla con sentido común. Buenas noches, que él está ahora en Estados Unidos, así que lo saludamos. Buenas noches, doctor. El gusto de hablar con usted y muchas gracias por haber aceptado estar esta noche en este programa. La primera pregunta que le quiero hacer es si usted cree que el encierro es la única solución para la pandemia. Depende en qué contexto y para quién. Para Nueva Zelanda, cuando no tenían testeo en marzo del 2020, parecía ser la solución y de hecho con 7 semanas de encierro solucionaron el problema. Pero obviamente el contexto es totalmente diferente ahora y para la Argentina. Lamentablemente, las herramientas para contener la pandemia, que son testear y vacunar, no las tenemos en la proporción suficiente o en la velocidad suficiente que se necesita. Y eso hace que el único recurso que queda, aunque mal que nos pese y con todo lo que ha hecho la sociedad hasta este momento, es ese aislamiento que, como recién decía en la introducción, 9 días sin duda no va a ser suficiente. Termino con el comentario de Israel, que cerró un mes en enero, tenían una diseminación viral parecida a la nuestra. Cierre total durante un mes, pero al mismo tiempo, además de que ya testeaban en escala, comienzan esa vacunación masiva que equivaldría a que nosotros diéramos 1.200.000 dosis por día. Y con eso, en febrero, ya empiezan a notar caída de todos los datos de hospitalizaciones, de muertes, de infecciones. Pero de vuelta, entonces, en resumen, para un país que no testea o que testea muy poco y que no tiene vacunas, tendríamos que tener 6 millones más para fin de enero. Ahora estará por verse eso. Lamentablemente, Joaquín, la única herramienta que queda es, sí, una bastante primitiva, que es la del cierre. Doctor, a ver, una cosa que le quiero preguntar es, nosotros venimos de un año de cuarentena muy estricta, se había aflojado un poco los últimos meses, volvemos ahora a la cuarentena. Quiero decir, ¿qué efectos en la salud de las personas, en la salud mental, en la salud física, puede tener tanto encierro durante tanto tiempo? Se ha hablado muchísimo porque hay estadísticas ya de la cantidad de gente con ansiedad, angustia severa, trastornos de pánico, depresión, insomnio. Pero creo que ahora se agrega el hecho de que la gente se entera cómo cambia el mundo y que ahora hay dos mundos. Un mundo en el que no solamente estaba la celebración de que había una vacuna, sino que se ve la efectividad de esa vacuna. Cito un ejemplo donde estoy ahora, en Estados Unidos. En este momento 25.000 infectados por día, el menor número en un año, la menor cantidad de hospitalizaciones en un año, la menor positividad de testeo, es decir, de todos los testeos que se hacen en el día, ¿cuántos dan positivo? El menor valor desde que hacen PCR en el país y 500 muertes por día, menos que en nuestro país. Eso es por la vacunación. El 50% de la población, 160 millones de norteamericanos, tienen por lo menos una dosis. Ahora, ¿qué se ve acá también? También se ve la contracara. En los lugares, en los sectores que se vacuna menos o en la población no vacunada, siguen viendo el índice de infecciones y de internaciones y de muerte que veían en enero, cuando no se había empezado la vacunación. Lo que quiero decir, Joaquín, es que cuando la gente ve el efecto tan significativo, positivo de vacunar, cómo uno corta la pandemia, probablemente la carga mental, el estrés de saber que uno está en una posición mala en el mundo, los países emergentes en general, nosotros en particular, con todos los contratiempos que tuvimos con las vacunas, eso puede afectar más a nuestra población en particular, estoy diciéndolo ahora, Joaquín. El saber cómo podríamos estar
teniendo las vacunas y habiéndolas dado a la velocidad que se deberían haber dado. Ahora, doctor, además de esto digamos, usted señaló la vacuna, la falta de testeo, ¿hubo algún otro error de parte del gobierno para que llegáramos a esta situación? Bueno, no tener vacuna, Joaquín, es realmente las dos cosas. Un cierre que yo lo celebré el 19 de marzo a la medianoche del 2020, pareció acertado, pero evidentemente no tuvo la duración y no se cumplió de la forma en que podría haber cortado la pandemia, como el ejemplo que yo daba de Nueva Zelanda. Entonces eso no funcionó y quedamos en ese aislamiento de meses y meses que hizo caer el PBI junto con Perú, ¿no? 10 puntos, somos los que más cayó en América Latina. Uruguay y Chile 5 puntos. Y el testeo que nunca escaló. Si vemos los 11 primeros, estamos 11 ahora en contagios en el mundo, pero nosotros hemos hecho 280.000 test por millón de habitantes. Si uno mira quién más hizo ese rango, bueno, Brasil y la India, los dos con la mayor mortalidad y con la mayor devastación de ese grupo de 11. Todos los demás, 1 millón a 3 millones de testeos por cada millón de personas. Y la vacuna, Joaquín, bueno, hemos quedado con Sinopharm, AstraZeneca y Sputnik, y lamentablemente hay diferencias de efectividad. Hemos visto que en Chile, que vacunó como nadie, uno de los más vacunadores del mundo, unas 80, 90 personas vacunadas o dosis dadas cada 100 habitantes, y sin embargo tuvieron un brote recién. ¿Por qué? Porque usan Sinovac y se sabe que esa vacuna china, igual que la Sinopharm, tienen algo menos de eficacia y a veces resisten al anticuerpo que se forma. El virus resiste el anticuerpo, por lo tanto no controlaron también la pandemia a pesar de ser grandes vacunadores. Entonces tenemos el defecto de pocas vacunas, no quizás las de mayor calidad, y la duda de si llegarán estos 6 millones de dosis que tendrían que llegar y darse en 20 días, Joaquín. Es fundamental la velocidad de vacunación. Doctor, ya que habló de las vacunas chinas, ¿qué opinión tiene o qué experiencia hay en los medios científicos de la Sputnik V y de AstraZeneca, que tuvo varios problemas, ¿no? Es justo decir que la mejor vacuna es la vacuna que se aplica, porque todas disminuyen el riesgo significativamente. No es 100%, pero disminuyen significativamente el riesgo de una enfermedad grave y de muerte. Pero sabemos que las publicaciones más transparentes fueron las de Moderna y Pfizer, Johnson Johnson, las más transparentes de todas en sus números. AstraZeneca tuvo mala suerte realmente. Tuvieron problemas en el estudio original, con equivocaciones que separaron la dosis en vez de 3 semanas, 3 meses, lo cual fue positivo. Esa gente tuvo más defensa, por eso ahora se sabe que podemos separar, que se pueden separar 3 a 4 meses las dosis, lo cual le vino bien a un país como el nuestro con poca cantidad de vacunas, porque se adquiere la misma cantidad de defensa que con la separación que se había planeado. Y Sputnik, ya sabemos que la publicación de Lancet de febrero mostró que tenía un 90% de eficacia. Sin embargo, hace 10 días científicos internacionales la cuestionaron, los rusos contestaron, cuestionaron la metodología, se habló, se los acusó incluso de fraude. Aparentemente la evidencia de los efectos de la vacunación con Sputnik en la Argentina parece ser buena. Y Sinopharm, la otra vacuna que usamos, que es la china, esa se probó en Emiratos Árabes. Y lo que han visto es que están teniendo que dar una tercera dosis de refuerzo. Insisto, Joaquín, así como se ve y se publica que para Pfizer y Moderna, Johnson Johnson, los resultados son más contundentes en lo que se está viendo de eficacia de contener la pandemia, Sputnik y Sinopharm quizás menos. AstraZeneca, a pesar de este problema de las trombosis, sería efectiva en cuanto a prevenir enfermedad grave y muerte, tanto quizás en el ranking con Pfizer y Moderna. Y lo de las trombosis, no temer porque es un riesgo ínfimo, muy bajo realmente. Doctor, usted hablaba recién de las secuelas de depresión, ansiedad. ¿Eso es permanente o se puede revertir con el tiempo? Hay un porcentaje de la población que pasa por este tipo de trauma, que puede ser, es menos del 10%, alrededor del 5%, que pueden quedar con una forma de trastorno de ansiedad permanente. Sobre todo
y esto es lo problemático, Joaquín, es en el sistema de salud, el personal de salud, enfermería y médicos. La razón, ver morir mucha más gente que lo usual, ver morir gente joven, ver morir gente sola, no acompañada. Eso es lo que se llama el desorden de estrés postraumático, que puede ser una forma crónica. Y este es un punto fundamental, el más fundamental, Joaquín, que tocamos, porque hablamos de lo que está viviendo el sistema de salud y de tensionado hace 3, 4, 5 semanas, realmente ahora se está saturando y ese es el propósito de todo lo que uno quiere hacer. Joaquín, si no se vacuna rápidamente, si no conseguimos esas vacunas, con las muertes, recordemos que la semana pasada llegamos a 700 muertes en 24 horas, a reportarse por lo menos 700, más allá de cómo se carguen, pero estamos teniendo 400, 500, 700, estamos hablando de 10.000 muertes por mes, Joaquín. Entonces, y si el sistema de salud se satura con esta cantidad de contagiados, recuerden que el 19 llegamos a 40.000 en un día, el viernes pasado 35.000, esa cantidad de infectados genera gente que va a terapia intensiva, se satura el sistema de salud y ya hemos visto las escenas en Lombardía, en Nueva York y en la India recientemente. Eso aumentaría la cantidad de muertes que ya son 10.000. Tenemos 75.000 muertes en este momento, 10.000 por mes con los números actuales. Llega el invierno, por eso la importancia de vacunar rápidamente, Joaquín, por la cantidad de muertes debidas a una saturación potencial del sistema de salud que está en ese límite en este momento. Doctor, déjeme hacerle una última pregunta. Usted sabe que hay un equipo de científicos que asesora al gobierno. ¿Ese equipo debió hacer algo más? Quizás debió hacer algo menos. Me refiero a la cantidad de gente. Ya sabemos que cuando hay muchos grupos muy grandes se diluyen las responsabilidades. Miremos el ejemplo de Uruguay. Lo podemos mirar en lo que quieran. No tuvieron primera ola porque desarrollaron su PCR y testearon en escala. Hoy en día vacunan 50.000 personas por día, que es como si nosotros vacunáramos 600.000 personas por día. En su momento, de forma temprana, igual que el presidente Piñera en Chile, compraron vacunas y compraron Pfizer, que las reservaron para el personal de salud. Entonces, esas son las variables que nos han fallado y que en estos expertos, en el caso de Uruguay, también es un ejemplo, son 3. Un científico básico, Joaquín, un gastroenterólogo y un ingeniero que coordinan la actividad de otros 50 grupos, de otros 50 expertos o especialistas en distintas áreas. En nuestro caso, una sola especialidad, la mayoría infectólogos, algún epidemiólogo y demasiada gente, bueno, quizás viendo los resultados de lo que estaba pasando, se podría haber pensado agregar especialistas en otras áreas para intentar controlar esto, Joaquín. Pero de nuevo, no hay muchas más herramientas que las que hemos hablado. Era testear y conseguir esas vacunas para administrarlas rápidamente. Le agradezco mucho, doctor, que tenga usted muy buenas noches. Muchas gracias, Joaquín. Buenas noches. Una pausa de 1 minuto y estamos con Sergio Berni. Auspician desde el llano. Energizate en Jujuy. Viví los valles. Jujuy es energía viva. Argentina debe conquistar nuevos mercados para converger con las economías más desarrolladas. Adrián Mercado cuenta con portfolios de inversión, agroindustriales, regionales, de logística, turísticos y portuarios, yacimientos de litio y otros minerales. Llegó la hora de invertir con el que sabe. Llegó la hora de Adrián Mercado Comex. Tenemos cosas únicas, y sí, porque son nuestras. Cuando salimos de casa, siempre nos encontramos con una cara familiar. Y eso nos encanta. Municipalidad de 3 de febrero. En Arcor seguimos mirando al futuro con la misma pasión y compromiso del primer día. Arcor, 70 años mirando al futuro.
Bien, como les anuncié, Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia. Berni, la primera pregunta, cuarentena y controles. ¿Cómo a usted le gustaba? ¿Va bien con eso? Por sobre todas las cosas, cuarentena. ¿Va bien? Sí, la cuarentena, bueno, es el único método científico que tenemos hoy para poder afrontar esta cantidad de contagios que genera, cuando hablamos de contagios, todo el mundo cree que el problema es solamente capacidad de camas o no. Obviamente que la capacidad de camas es una materia importantísima y además el sistema sanitario avisó. Esto lo avisó hace 3 o 4 semanas cuando se colapsó el sistema de salud privada de la Ciudad de Buenos Aires y pasó desapercibido para algunos, otros no lo quisieron ver, otros intentaron poner la mugre bajo la alfombra, pero el sistema de salud colapsó, no se evidenció porque se utilizaron las reservas que tenía la provincia de Buenos Aires de camas. ¿Pero qué significa colapsar? Que no Colapsó, que no tenía más lugar. De hecho, mi hermana tenía una, por ejemplo, le doy casos concretos, mi hermana tenía la obra social, una de las más caras, uno de los mejores planes, y se tuvo que atender y terminó en terapia intensiva de un hospital público, al cual le estoy eternamente agradecido. Pero más allá, no solamente cuando hablamos de generar cuarentena para liberar camas, estamos ante una situación muy complicada. Y una situación complicada porque además de las camas, el sistema de salud está pasando por lo que se llama, mire, siempre se habló del combate contra el coronavirus como si fuera una confrontación bélica, ¿no? El enemigo, estamos en guerra con el coronavirus. En términos bélicos eso se llama fatiga de combate, un término que comenzó antes de se le decía shell shock, que comenzó después de haber estudiado fenómenos de batallas donde los contendientes con mayor posibilidad de ganar la batalla perdían a pesar de su gran número de combatientes. ¿Por qué? Porque sus soldados estaban ante una fatiga de combate. Esa fatiga de combate genera lo que hoy se llama estrés postraumático. Ayer hablaba con un colega de terapia intensiva y me dice, te juro que a la noche no puedo dormir en silencio, tengo que prender la televisión o la radio porque cuando me acuesto escucho el ruido de los respiradores permanentemente. Bueno, ese es el sistema, esa es la fatiga de combate. Eso se llama fatiga de combate. Hoy el sistema de salud está atravesando un estrés postraumático. No es grato, no solamente, recién lo escuchaba el doctor, no solamente estar, te calcule que del 100% de pacientes que entran a terapia intensiva, de cada 10, 8 se mueren. Y no solamente se mueren en situaciones donde los médicos estamos acostumbrados. Hay un trance, una transición donde la gente sabe que va a terapia, no sabe si va a salir, se despide de los familiares, todo eso genera un ambiente... Bueno, no se pueden despedir ahora. Se despiden, sí, vía telefónica. Ah, vía telefónica, sí, pero personalmente no. Es un tema muy traumático para el sistema de salud, tener que explicarle a un paciente que va a ir a intubación, que tiene que llamar a los familiares para despedirse. El sistema de salud está pasando por un estrés terrible, por el cual necesita inevitablemente un descanso, porque por más camas que tengamos y los recursos humanos que son limitados, no los cuidamos, estamos ante un problema. Y también estamos ante un problema tan o más grave que la cantidad de camas, que tiene que ver con la capacidad de mutación del virus. Eso se llama la descarga mutacional y tiene que ver, por sobre todas las cosas, en los lugares donde el plan de vacunación no tiene la contundencia que tuvo Israel, por ejemplo. No nos vamos a poner a discutir, todo el mundo sabemos que no tenemos vacunas, sabemos que no Bueno, ese fue un error del gobierno, sin duda. No sé si es un error del gobierno, los contratos se firmaron, algunos cumplieron, otros no cumplieron. Lo concreto Ninguno cumplió. ¿Cómo? Ninguno cumplió. La gran mayoría no cumplió, ninguno cumplió, y no solamente aquí, en el mundo. Esto no quiere decir que a mal de muchos consuelo de tontos. Lo concreto es, tenemos las vacunas, hoy estamos ante una posibilidad cierta de tener un número importante de vacunas en los próximos días y eso va a acelerar el plan de vacunación. ¿Cuál es el problema de no acelerar el plan de vacunación? Que el virus, ante la resistencia que le opone los antígenos neutralizantes de aquellas personas que están vacunadas, van generando mutaciones para poder seguir infectando.
¿Se entiende lo que quiere Sí, decir? sí, sí. Cuando no hay Sí, un... la variante de Manaos, la de Mire, la India, la británica. fíjese, por ejemplo, estaba leyendo la semana pasada un estudio muy interesante que se hizo entre el Instituto Malbrán y el Mount Sinai de Nueva York, dirigido por la doctora Peramonte, que entre paréntesis, quiero hacer un paréntesis porque es la directora científica del Instituto Malbrán, una de las genetistas más reconocidas en la Argentina, le han pedido la renuncia, así que espero que las autoridades de salud del Gobierno Nacional revean esa medida. Cierro el paréntesis y sigo con esto. ¿De quién depende el instituto? Del Ministerio de Salud de la Nación. Cierro este paréntesis y ahí demuestra claramente, han hecho un estudio donde se han clonado las diferentes variantes de virus, desde el virus salvaje, la variante de Gran Bretaña, Manaos sudafricana, la DG614D, y a partir de ese estudio se ve cómo el plasma de pacientes que han sido vacunados tienen cierta efectividad ante el virus originario y cómo va perdiendo efectividad en las diferentes mutaciones. Bueno, ese es uno de los problemas que también tenemos ante una posibilidad de no vacunar de forma masiva, entonces el aislamiento sigue siendo fundamental para conseguir mayores camas, para bajar el nivel de transmisibilidad, para darle un descanso al sistema de salud y para evitar diferentes mutaciones. Hay un problema, porque yo veía hoy una declaración suya que dice que usted cree que debe haber una semana más de esta, una semana más de encierro, de cuarentena. Ahora, hay un problema que la sociedad está cansada. Venimos de 1 año y 4 meses donde una gran parte estuvo muy encerrada, la última parte estuvo más o menos encerrada y ahora volvió a estar muy encerrada. ¿Qué se hace con esa sociedad? Mire, primero explicarle, segundo, no hay otra alternativa. No es que no tenemos las vacunas porque están escondidas. Las vacunas no están, es una realidad, con la realidad no nos podemos pelear. Y lo concreto, a diferencia del año pasado, es que tenemos una luz al final del túnel. Ya la vacuna es un hecho, ha dado resultados. Todo el sistema, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, todo el sistema de salud se ha vacunado y ha sido altamente significante cómo ha caído la mortalidad y por sobre todas las cosas los contagios. Entonces, durante el año pasado siempre escuchaba a diferentes personajes decir es el último esfuerzo. Cada vez que se prolongaba un poco la cuarentena, siempre decían el último esfuerzo, el último esfuerzo. Yo decía, esto no es ningún último esfuerzo. El último esfuerzo lo vamos a hacer recién cuando aparezca la vacuna y teniendo la capacidad de generar los aislamientos necesarios y suficientes para impedir las mutaciones virales. Bueno, eso es lo que estamos haciendo. Creo que estamos ante un gran último esfuerzo. Ahora, pero yo digo, no para hacer un balance del pasado, que no importa, sino para tomar lecciones del pasado y encarar el futuro. ¿Qué se hizo mal para que estemos tan escasos de vacuna? Bueno, eso evidentemente ha sido un incumplimiento. Estaba leyendo, la Unión Europea empieza a reclamar judicialmente los contratos. Sí, mire, cuando usted firma un contrato internacional está basado en el principio del pacta sunt servanda. Los contratos son para cumplirlos. La Argentina ha cumplido. Cuando uno firma un contrato surgen derechos y obligaciones. La Argentina ha pagado y surge la obligación de la contraparte de entregar la vacuna que es un bien escaso que se ha utilizado en los países productores fundamentalmente, porque quienes han consumido la gran mayoría de las vacunas son los países productores. Y eso tiene que ver con la soberanía tecnológica, con la soberanía científica. Lamentablemente, la Argentina, a pesar de que tiene su laboratorio, a pesar de que un laboratorio pudo empezar a fabricar la vacuna que fue enviada a México, Estados Unidos, por una cuestión, como decíamos recién, de soberanía, dijo, de Estados Unidos no sale ningún frasquito para envasar ninguna vacuna si primero no están vacunando los americanos. Bueno, por eso tenemos los retrasos que tenemos, por eso es importantísimo lo que decíamos recién del Malbrán, tener nuestra propia capacidad científica y tecnológica para poder ir autoabasteciéndonos de vacuna y en ese camino estamos. Ahora, ¿usted no cree que se ha vuelto el tema de la vacuna clasista? Y le digo a usted que es peronista, se dice que es peronista usted. ¿Por qué? Porque el que tiene plata paga pasajes, paga precios astronómicos para llegar a Miami. Hoy está en $4.000, $4.500, un pasaje el más barato a Miami. Va a Miami, se vacuna con las mejores vacunas.
No sé si con las mejores vacunas. Con Pfizer y Moderna. No sé si son las mejores. Bueno, dicen que tienen más prestigio. Bueno, una cosa es prestigio, la que tiene más lobby, diría yo, Bueno, ¿no? bueno. Y acá resulta, sí, pero acá las de acá no están autorizadas por la Organización Mundial de la Salud. Sputnik no está, ni una de las chinas no está. Hay una sola de las chinas que está. Y AstraZeneca sí, AstraZeneca sí. Bueno, eso después si quiere discutimos eso. Sputnik está habilitada en países donde en su conjunto son más de 3.200 millones de habitantes. Pero volviendo a su pregunta, no quiero escapar esa pregunta, a mí no me parece mal. Nosotros vivimos en un sistema capitalista y esas son las bondades del sistema capitalista. El que tiene plata, viene a vida, se puede pagar un pasaje, irse a Estados Unidos y se vacuna, bienvenido sea. Pero me parece muy bien que en ese sistema de capitalismo también hay un Estado que tiene que regular las inequidades. Por eso me parece muy bien que aquel que tenga plata vaya a Estados Unidos a vacunarse y me parece muy bien que el Estado en la Argentina regule la capacidad de vacunar para todos de manera igualitaria. Pero yo me refería a que los que se van a Estados Unidos tienen vacunas aprobadas por todo el mundo. Y los que están acá, los que se quedan acá, vacunas que no están aprobadas. No estarán aprobadas por Estados Unidos. Usted sabe que acá... No está aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Mire, la única... Usted me decía que soy peronista y Perón nos enseñó que la única verdad es la realidad. La realidad demuestra que todos los estudios que se han hecho en la Argentina con Sputnik han sido extremadamente exitosos. No solamente desde lo teórico y del laboratorio, cuando uno mide la cantidad, yo recuerdo el primer el primer ciudadano que se vacunó en la provincia de Buenos Aires fue el gobernador y a partir de allí se empezó a hacer una trazabilidad de los anticuerpos y era asombroso la capacidad de producir anticuerpos que tenía con la primera dosis, sino que todo el sistema de salud, como decíamos recién, de la provincia de Buenos Aires se vacunó con Sputnik y fue determinante la manera que bajaron las infecciones y por sobre todas las cosas los contagios y las muertes. Fue determinante, entonces me parece, como decía mi abuela, para muestra hace falta un botón. Creo que la Sputnik en la Argentina ha dado resultados excelentes, no ha tenido ningún tipo de contraindicación, por sobre todas las cosas es una vacuna sencilla y en medicina siempre aprendemos que lo que es sencillo promete éxito, a diferencia de las vacunas que usted nombró recién, que tienen que ver con una metodología que por primera vez se está utilizando en la producción de vacunas, que es la transferencia del ARN mensajero, con todo lo que eso implica, no quiere decir ni mal ni bien, sino con todo lo que eso implica, mientras que la vacuna Sputnik tiene una base de funcionamiento que ya ha sido probado en los últimos 20 años y que ha sido totalmente exitosa. Más allá de los diferentes lobbies y lobistas que hay, y por cuestiones geoestratégicas, usted sabe, y no me lo puede negar, que hay una suerte de tensión geopolítica. No me hable de lobby, lo que le estoy hablando es de vacunas que están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud y que las que no están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. De la Organización Mundial de la Salud estoy hablando. Mire, le vuelvo a repetir, la vacuna Sputnik fue probada en la Argentina, funciona perfectamente. Pero no por la Organización Mundial de la Salud. Creo que hay situaciones que escapan el nivel científico y que tienen que ver con cuestionamientos geopolíticos y aunque a usted no le guste y no quiera, hay importantes intereses económicos en el medio. Déjeme hacer una última pregunta. Hoy hubo muchos controles, sobre todo en la Panamericana. ¿Esto va a seguir en los próximos días? Nosotros, ante una situación como esta, subordinamos nuestro accionar a los requerimientos del Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional ha requerido que hiciéramos lo que estamos haciendo y en ese sentido entendemos que la subordinación en la actividad policial es fundamental y vamos a seguir haciendo lo que requiera el Gobierno Nacional. ¿Se lleva bien con Frederick? No es una cuestión, el Gobierno no es un club de amigos. Tenemos mucha diferencia metodológica, pero eso no quiere decir no es ni bueno ni malo. Le agradezco mucho. Por favor. Una pequeña pausa y el presidente de la Cámara Argentina de Comercio. Auspician desde el llano. Así que ya sabes. Cualquier cosa que necesites, me avisás. ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos. Lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso,
A la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Adrián Mercado, Subastas Online. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para saber más, ingresá a buenosaires.gov.ar/vacuna COVID. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López. Los que somos Movistar podemos pasarle gigas a quien queramos o guardarlos para el mes siguiente. Y eso nos da gigapoderes. ¿Hiciste el video de tu vida y no tenés gigas para subirlo? Esta gigapoderosa te salva. Pasale gigas a otro Movistar o guardalos para el mes que viene y te damos 5 gigas gratis para más poder. El municipio de Tigre está en alerta. Seamos más responsables que nunca. Tigre, municipio. Bien, como les dije, estamos con el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Mario Greenman. Buenas noches, señor Greenman. La primera pregunta que le quiero hacer se refiere a una declaración que usted hizo hace pocos días en la que dijo que esto puede explotar aludiendo a la situación del comercio y de la industria. Quisiera que nos explicara este concepto. Buenas noches, Joaquín, ¿cómo le va? Mire, mañana se van a cumplir 6 meses de que asumí la presidencia de una institución casi centenaria como la Cámara Argentina de Comercio. Yo sabía el honor que significaba, la gran responsabilidad. Nunca imaginé tener que pasar por momentos de tanta impotencia y tanta angustia como la de estos últimos tiempos. Es impresionante la cantidad de llamados, pedidos casi desesperados de empresarios, comerciantes de los más recónditos lugares de nuestra Argentina. Empresarios unipersonales, con 2 empleados, con 500 empleados, con miles de empleados, algunos al borde del llanto, porque empresas casi centenarias tienen el riesgo de desaparecer. En el año 2018, 2019, casi se fundieron, el 2020 fue tremendo, comenzaron los primeros meses del 2020 a repuntar y después fue una debacle tremenda. Entonces, la situación realmente es muy mala. Es muy mala en términos sanitarios porque no debemos olvidar que tenemos 74.000 fallecidos. No es un número menor y parece que lo estamos relativizando, no nos importa. Y además de los fallecidas personas, seres humanos lamentables, también hay decenas de empresas fallecidas que van a impactar en la economía futura de nuestro país, una economía tremendamente vulnerable en tantas décadas de fracasos y de frustraciones de todos los gobiernos políticos de todos los colores que pasaron por nuestro país. Por lo tanto, cuando yo digo eso, es algo que surge de las conversaciones permanentes con nuestras bases y sentimos que no estamos siendo cuidados por las autoridades. Mire, hay reclamos de todos tipos, reclamos de ayuda económica, que nosotros sabemos que, y en esto quiero tener honestidad intelectual en reconocer que el gobierno nacional en el año 2020 instrumentó alguna serie de herramientas, llámese Repro o ATP, para ayudarnos en esa situación difícil. Hoy aún continúa con el Repro 2, pero sabemos que el gobierno nacional no tiene más herramientas, no tiene la Reserva Federal que puede tener Joe Biden. O sea que acá, para ayudar económicamente a cualquier sector, el gobierno tiene que emitir. Y eso se termina yendo a la inflación, que es tremendamente pernicioso. Por lo tanto, hoy dejemos de lado la petición de ayuda económica y vamos a la responsabilidad de por qué digo que no estamos siendo cuidados. Porque nos restringen en los horarios, cierran los comercios, cierran los shopping con cientos de miles de trabajadores por a lo largo y a lo ancho del país, pero permiten marchas, permiten movilizaciones, permiten que 25 personas en una vía corten un tren. Eso significa miles de personas aglomeradas en una estación de Constitución, sin protocolos,
sin protocolos, sin distancia sanitaria, las movilizaciones en las calles. Está bien, todos tenemos derecho a protestar, pero también tenemos derecho a transitar, a trabajar, artículo 14 y 14 bis de la Constitución. Y en la Argentina han ganado la calle distintas facciones, si se me permite, con todo respeto, que además no guardan las normas sanitarias. ¿Cómo el gobierno nos permite a nosotros que en nuestras empresas, en nuestros comercios, hacemos enormes esfuerzos para guardar los protocolos y no hace nada para cuidarnos con lo que está sucediendo en la calle, no solo cuando me refiero al gobierno, me refiero al gobierno nacional, al gobierno de la ciudad, a los gobiernos de las provincias? Recuerde que en Neuquén 3 semanas estuvo bloqueadas las rutas. Necesitamos que nos cuiden. Más esfuerzo no podemos hacer del sector privado. Nos habían ilusionado de que a esta altura del año iba a haber un porcentaje enorme de vacunados. Eso no ha sucedido. No importa, algún día la historia dirá quiénes son los responsables. Hoy no vale la pena analizarlo. Lo que sí, hay cosas que el gobierno puede hacer porque tiene la potestad, que es la Constitución, que son las leyes, que es cuidarnos. Los empresarios en la Argentina sentimos que no somos cuidados. ¿Por qué? Porque además de todas esas marchas, de todas las movilizaciones que nos ponen en desigualdad, porque parece ser que es optativo cumplir con las normas. Algunos sectores lo cumplen, otros no lo quieren cumplir y nadie se los hace cumplir, ni los gobiernos, ni la justicia. Además de eso, tenemos que soportar actitudes sindicales patoteras que bloquean nuestras empresas. En un momento de crisis... Eso le iba a preguntar, Griezmann. Espérame un segundito, porque eso le iba a preguntar. Usted hizo referencia a eso. Yo le quiero preguntar concretamente si usted se refiere a los boicots que hace Hugo Moyano o hay otros sindicalistas también que hacen boicot. Sí, por supuesto que hay otros. Los portuarios también en algún momento bloquean las actividades portuarias. Y en realidad no importa quién lo haga, importa que el gobierno nos cuide y no nos abandone. Esto no es en defensa de algún empresario que pueda estar desprolijo en algunos temas. Si hay una denuncia con una empresa porque no cumple con sus roles que tienen que cumplir en tema de seguridad laboral, etcétera, etcétera, están los ámbitos naturales, que es el Ministerio de Trabajo, que es la justicia. Vayan ahí, pero esto parece ser que es la ley del más fuerte, es el Far West. Entonces viene un sindicato con poder de movilización, bloquea a la empresa, no lo permite trabajar y nadie nos cuida. Nosotros sentimos que estamos indefensos. Y ese sentimiento de indefensión, sumado al miedo que tenemos por el coronavirus, porque los empresarios somos seres humanos, tenemos miedo de enfermarnos nosotros, nuestra familia, nuestros trabajadores, tenemos miedo que nuestras empresas fallezcan, porque las empresas también fallecen. Y queremos que el gobierno, si no nos puede ayudar económicamente, que nos ayude con las herramientas que tiene en las manos, que es la ley que nos debe proteger a todos por igual. Es la única manera que podamos salir adelante, porque si no, lo que hoy es un fracaso en nuestro país se va a transformar en decadencia. Le agradezco mucho, señor Griezmann, que tenga usted muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes y permítanme una última reflexión. Mañana es 25 de mayo, la Revolución de Mayo nos permitió comenzar a construir un país libre y soberano, el país, la tierra que soñaron nuestros abuelos cuando emigraron hacia esta patria. Y en este momento difícil, así como en 1810, es necesario pensar una Argentina mejor, una Argentina unida, donde predomine el trabajo, el bien común y fundamentalmente el sentido común. Les deseo un feliz Día de la Patria a todos los argentinos. Igualmente, señor Griezmann, buenas noches. Después de la pausa, Carolina Moroso, ¿y qué está pasando en Europa con la pospandemia, con un clima totalmente distinto al que se vive acá? Y también cuáles son las vacunas, los vacunados con ciertas vacunas que pueden ingresar a Europa y los que no pueden ingresar a Europa.
Bien, Carolina Moroso, la situación en Europa, que se está volviendo a la normalidad, pero los argentinos no todos van a poder entrar. A ver, eso es una normalidad relativa, siempre lo decimos en este mundo post-COVID, porque bien sabemos ha habido rebrotes en distintos lugares del mundo, también ha habido mutaciones que hacen que las vacunas que se creían efectivas para algo se esté estudiando si son efectivas para todas las variantes, pero lo cierto es que Europa intenta retomar cierta normalidad de cara a la temporada de verano, ¿no? Que bien sabemos impacta directamente en los ingresos de un sector muy importante para muchos países europeos. Hablamos obviamente de los casos obvios, Francia, Italia, España, que tiene que ver con el sector turístico, ¿no? Sector golpeado si los hay en este contexto de pandemia. Bueno, lo cierto es que los países miembros de la Unión Europea acordaron una suerte de protocolo para poder aceptar a turistas extranjeros de terceros países, así se lo llama. Que no sean europeos. Claro, exactamente, que no sean, por ejemplo, países de terceros países que estén vacunados. Pero, a ver, ¿cuál es la condición? Primero tienen que estar vacunados con las 2 dosis en el caso de que no sea la vacuna, por ejemplo, de Janssen Johnson & Johnson, que es una vacuna monodosis. El resto de las vacunas aprobadas por la Agencia Europea lo son, con lo cual hay que completar toda la vacunación, las 2 dosis. Bueno, ese proceso, el de completar la vacunación, se tiene que dar 14 días antes de pisar suelo europeo. Claro, que es cuando empieza a hacer efecto toda la vacuna. Exactamente, esa es la condición. Deberá haber sido al menos 14 días antes de entrar en la zona de la Unión Europea. Atención con esta otra condición. La vacuna debe ser una vacuna aprobada por la Agencia Europea o por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Eso en todos los países europeos. Claro, es los países miembros de la Unión Europea, ¿no? En este caso estamos hablando de las vacunas de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen Johnson & Johnson y, atención también, Sinopharm, porque si bien no forma parte... Es una de las chinas que se ponen acá. Exactamente, de las aprobadas por la agencia, sí fue aprobada por la Organización Mundial de la Salud y está previsto para que forme parte de este paquete de vacunas con las cuales se permitiría el ingreso a la Unión Europea. Atención con esto, ¿por qué? Porque también se hace una salvedad, ¿no? Los países se pueden poner más estrictos con respecto, porque por supuesto es potestad de cada país definir qué hace en su propia frontera, tiene la potestad de endurecer alguna de estas medidas, también conforme a las situaciones sanitarias y demás, pero esto es lo que acordaron los 27, ¿no? Entonces, me parece que es un dato alentador pensando en el mundo post-COVID y, por supuesto, pensando en la reactivación económica de muchos de estos países con sectores claves. Hay que ver si se va ampliando, por supuesto, esta lista a medida que se sumen aprobaciones de la Organización Mundial de la Salud. Pero es un dato importante a tener en cuenta también para pensar cómo vamos a estar volviendo nosotros, ¿no? Después de esta segunda ola de la pandemia o cuando intentemos volver a algo así como la nueva normalidad, ¿no? Recordá, y lo decía hace un ratito nada más, que por supuesto muchísimos de estos sectores vieron cierres totales, parálisis totales ya diría de regiones enteras, con lo cual están mirando con mucha expectativa la campaña de verano. Y déjame agregarte algo más, hay una lista de países como de bajo riesgo y la tasa de incidencia del COVID-19 de alguna manera se flexibiliza para poder incluir a más países, ¿no? Fíjate que antes eran 25 casos, países con 25 casos o con menos de 25 casos cada 100.000 y ahora serían 75 casos cada 100.000. Te repito, los países miembros se pueden poner cada uno más estricto conforme a cómo se vaya dando la situación, pero este sería el protocolo acordado para encarar la temporada de verano con turistas extranjeros de terceros países. Ninguno de estos beneficios puede ser superador del que tienen los países miembros o los habitantes de los países miembros entre sí, ¿no? de la Unión Europea. Es decir, si alguien acepta a un ciudadano, digamos, argentino que tiene completado el proceso de vacunación en un país, tiene ya la misma regla corriendo para un ciudadano que viaja desde adentro de la Unión Europea, ¿no? Justamente esto también forma parte del debate en torno a un pasaporte común y un pasaporte único entre los miembros de la Unión. Que es un pasaporte verde que le llaman, exactamente, ¿no? El pasaporte verde. Ha habido mucha discusión en torno al pasaporte verde, se espera que lleguen a un acuerdo porque, por supuesto, el turismo interno dentro de los países miembros es muy, muy importante y muy significativo. ¿A qué se apunta con esta primera regulación o con esta primera señal también al mundo? A tener
una ola turística importante proveniente sobre todo de los Estados Unidos y del Reino Unido, ¿no? Donde mucha gente se ha administrado las vacunas aprobadas por la Agencia Europea. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Una pausa. Hoy la empresa Pfizer desmintió que el gobierno, el exministro Ginés González García le haya pedido coimas y también que le haya exigido que su socio local fuera el empresario Hugo Sigman. Es un empresario farmacéutico y fabrica medicamentos desde hace mucho tiempo y es fabrica muchos medicamentos. Ambas declaraciones, esto de que Ginés González García había pedido coimas y de que se le había exigido a Sigman como socio, la hizo Patricia Bullrich. Yo creo sinceramente que la dramatización de las denuncias termina beneficiando al denunciado. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Porque ahora es la empresa Pfizer la que dice eso no pasó. Lo que se sabía que había pasado era que la empresa Pfizer, que el ministro González García le había pedido a Pfizer en su momento, que tuvieran un socio local. Punto. Eso se dijo acá, eso Patricia Bullrich lo dijo en este programa, nadie la desmintió. Otros funcionarios, exfuncionarios del Ministerio de Salud confirmaron eso. Hasta ahí se llegó, hasta ahí nadie desmintió nada. Ahora, cuando se empiezan a hacer declaraciones de este tenor y de esta seguridad, González García pidió retornos a Pfizer y González García pidió a Sigman, ya la cosa se convierte en bastante increíble. En primer lugar, porque no creo que González García le haya ido a pedir una coima a Pfizer cuando Pfizer tiene lista de espera para vender hasta el año 2023. No creo que le haya pedido eso. Por lo menos yo no escuché nunca de nadie importante decir una cosa así. Lo de Sigman es más increíble todavía, porque Sigman ya estaba en ese momento negociando su asociación con AstraZeneca. Es el socio local de AstraZeneca, es el que fabrica acá el medicamento de la vacuna de AstraZeneca. Después ese medicamento viaja a México, en México lo envasan, le hacen el packaging y todo lo demás, y vuelve acá como vacuna integral. Es difícil que dos empresas de la envergadura de AstraZeneca y de Pfizer tengan un mismo socio en la Argentina produciendo dos vacunas distintas. Eso es muy difícil, casi diría imposible en el mundo de los negocios. Entonces, a mí me parece, que hay una cosa que sí es importante tener en cuenta. Acá el Ministerio de Ginés González García le pidió a Pfizer que tuviera un socio local. ¿Cuál es el nombre? No sé, porque nadie nunca lo dijo. Por otro lado, esto de socios locales, es decir, lo que se llama transferencia de tecnología, ya lo habían hecho en México, lo habían hecho en Brasil también. Lo que pasa es que en México y en Brasil no pusieron como condición para comprar la vacuna. Compraron la vacuna e insistieron con los socios locales y la transferencia de tecnología, que es importante que exista en el país esa transferencia de tecnología, porque hay que abastecer después. Esto no se termina con una vacuna. Va a haber que hacer refuerzos dentro de 6 meses, 8 meses, después dentro de un año. Hay una producción permanente que va a durar muchísimos años de esta vacuna. Por eso es importante que el país tenga su producción de vacunas. Estamos viendo lo que ha pasado en el mundo. En el mundo están muy bien vacunados los países que son productores de vacuna, como Estados Unidos y Gran Bretaña. Sin embargo, muchos países europeos, por supuesto, ninguno está tan mal vacunado como la Argentina, pero muchos países europeos tienen problemas con la provisión de vacunas. Entonces me parece que lo que la exministra Bullrich dijo en este programa en su momento, que González García
le había pedido a Pfizer un socio local era cierto. Que le pidió de manera extemporánea, temprana, porque digamos, condicionó la venta, la compra de vacunas, también es cierto. Lo que no se puede probar es que haya pedido retorno, y lo que es imposible, porque pedir coimas para comprar una vacuna que tiene una demanda enorme en el mundo es medio imposible. Lo de Sigman también es increíble, porque Sigman ya era socio o estaba negociando la sociedad con AstraZeneca, que es otro de los grandes laboratorios mundiales. Me parece que, digamos, vuelvo a repetir, dramatizar las denuncias termina beneficiando al denunciado. De hecho, hoy el presidente, después de la desmentida de Pfizer, anunció que le va a hacer un juicio civil a Patricia Bullrich. Y tiene el documento de Pfizer en sus manos. Por eso vuelvo a repetir por última vez, dramatizar las denuncias termina beneficiando a los denunciados. Chau, hasta el lunes.